Hola, el siguiente proyecto corresponde a la asignatura de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, presentado por Dayana Beltrán. Sebastián Ordóñez y Tomás Gómez. Se requiere realizar una conexión entre la subestación de Tuluá Valle del Cauca e Ibagué Tolima. Se proyecta una cargabilidad máxima de 74 MVA. Los objetivos de este proyecto son: caracterización de las zonas a trabajar, propuesta para el trazo de la línea de transmisión, selección del nivel de tensión, conductores por fase, cable de guarda y estructuras, cálculo de inductancia, capacitancia, resistencia, regulación de tensión y pérdidas, y determinar a partir del software de LTK los cálculos mecánicos de la línea. Para el desarrollo del proyecto se plantearon los siguientes pasos. Tuluá se encuentra ubicada al suroccidente de Colombia e Ibagué en el centro-occidente sobre la cordillera central de los Andes. En el caso de Tuluá, cuenta con 215.000 habitantes, donde el 86% es zona urbana y 14% zona rural. Se presentan temperaturas de 28 grados centígrados y se encuentra a una altura promedio de 973 metros sobre el nivel del suelo, con precipitaciones de 547 milímetros. En el caso de Ibagué, se encuentra a una altura de 1.285 metros sobre el nivel del mar. Se presentan temperaturas de 31 grados centígrados. A continuación vemos dos imágenes donde se pueden ver la velocidad máxima promedio del viento multianual, donde una es 100 metros y la otra es 10 metros. Se observa la presencia de vientos con mayor intensidad en la cordillera central, con vientos menores de 32 metros por segundo. Tercer paso, identificación de impactos sociales y ambientales, donde aquí están comprendidos la compensación, mitigación, prevención y corrección, que fueron conceptos aplicados a este proyecto. Según el decreto 2041 del año 2014, se requiere realizar un estudio ambiental para la identificación de impactos naturales. Las tribus aledañas que encontramos para nuestro proyecto son Embera Chami, Chicua, Bijao y Nasa, donde las más cercanas son Bijao. Para la propuesta tuvimos en cuenta parques naturales aledaños, presencia de sismos, ríos, volcanes, zonas boscosas y protegidas, tribus indígenas. Se toman 429 puntos en el trazo de la línea con 141 kilómetros de distancia. Para las estructuras tomamos dos tipos, las que son de suspensión y de retención, donde la de suspensión es cuando no tenemos cambio de dirección en la línea, y la de retención son utilizadas para cuando tenemos cambio de dirección de este, donde todas las torres se ponen al inicio y al final de la línea de transmisión. Para los parámetros eléctricos se tienen en cuenta la impedancia, la capacitancia, la resistencia, la regulación de tensión y las pérdidas de esta. La estructura seleccionada es una estructura cara de gato, la cual maneja 230 kilovoltios, tiene una altura de 31 metros y 6 metros entre conductores. Para hallar la corriente nominal se tiene en cuenta la potencia y la tensión de la línea. Se tiene también en cuenta la distancia entre conductores para determinar la inductancia de la línea. Tanto en la inductancia como en la capacitancia se considera transposición en la línea. Se utiliza un conductor tipo WASM. Bueno, ahora se procede a construir la matriz de transmisión, donde se compone de la admitancia y la impedancia de la línea, donde estos valores nos permitirán encontrar la tensión de recibo y la corriente de recibo, que a su vez nos permitirán encontrar la regulación de la línea junto a las pérdidas. Ahora hablaremos de la cargabilidad de la línea. La cargabilidad de la línea está descrita por la ecuación, que es la raíz del cociente de la inductancia sobre la capacitancia, donde se tiene en cuenta una tabla suministrada por el docente para encontrar la cargabilidad máxima de la línea. También con la cargabilidad propuesta para el proyecto de 74 megavatios encontraremos el voltaje mínimo a la que puede operar esta línea. Para determinar cuáles son los esfuerzos mecánicos sobre las torres de nuestra línea propuesta, vamos a recordar cuáles son los pasos que debemos seguir en ayuda al software de LTK. Inicialmente tenemos nuestra propuesta del trazado de la ruta, como podemos observarla aquí, y vamos a guardar este archivo como .kml
como podemos darnos cuenta ya está guardada para determinar cuáles son los puntos que necesitamos. Y nos vamos a nuestro conversor, que es el TSX Converter. Desde aquí vamos a realizar la apertura de ella y vamos a calcular esta altitud. Entonces seleccionamos actualizar altitud y él ya nos va a realizar el cálculo de dicho parámetro. Ya una vez teniendo este cálculo vamos a guardarlo en formato Excel para poder visualizarlo mejor. Aquí ya lo tenemos guardado, simplemente le damos guardar y es el archivo que tenemos. Aquí en este archivo nos arroja cuáles son los puntos, la latitud, la longitud, y estos dos que van a ser específicamente los que vamos a utilizar en el DLTCAD. Es necesario realizar la conversión de las unidades en este punto, entonces vamos a realizarla para que queden metros de esta distancia y realizamos esta conversión, que son las variables que necesitamos para arrojarlas en el software DLT. Pegamos esta y estas dos variables son las que vamos a utilizar. Vamos a guardar este archivo para cargarlo en el software. La extensión vamos a ir al DLTCAD, donde vamos a realizar la apertura de este archivo que acabamos de guardar. Vamos a la carpeta, está en formato TPG y le vamos a dar aquí en ruta. Aquí necesita definir cuál es la cuota, cuál es la progresión. Entonces vamos a realizarlo rápidamente. Quitamos la fila principal y le damos a aceptar, y aquí ya tenemos nuestro perfil topográfico calculado en el programa. Para poder visualizar mejor donde se ingresan los datos de nuestras torres y de nuestros conductores, vamos a cerrar esta ventana y vamos a realizar la apertura de nuestro diseño final, donde vamos a poder apreciar de una manera mejor todo. Aquí está nuestro diseño final, vamos a abrirlo y aquí ya lo tenemos finalizado, pero entonces vamos a explicar cómo cerrar. Entonces en la base de datos general del proyecto necesitamos definir cuáles son nuestros armados. Aquí están los tipos de torres, donde definimos la distancia entre conductores y qué función es la que cumple. Esta es la distancia de las fases y esta es la distancia del cable de guardo respecto a estos ejes. Entonces aquí ya están definidas, simplemente le damos a agregar nuevo y él la va a agregar. Le damos grabar y salir, y lo mismo tenemos que hacer con los conductores. Aquí pues los conductores que nosotros escogimos fueron el conductor Waswin, el conductor Raven, sería este, agregar nuevo y aceptar, y el conductor Raven, que es este que ya habíamos agregado, grabar y salir. Y vamos a definir cuáles son nuestros soportes, que es la altura total de la torre. Aquí vemos que él propone que sea 30 metros, vamos a seleccionar este y vamos a seleccionar este, grabar y salir. Y en los datos de nuestro proyecto vamos a realizar el llamado de las torres. Aquí ya simplemente sería borrar todo y agregar nuevo. Aquí ya vemos que las tres están agregadas y le damos aceptar. Pues en este caso le vamos a agregar, entonces le damos cancelar y quedan estas. Aplicamos y lo mismo para los conductores, el Waswin, el Raven, que ya están agregados, y la tabla del soporte, que va a ser la altura total de la torre. Como ya están, nos las vamos a definir de nuevo y vamos a definir la configuración general de la línea. Aquí definimos el nivel de tensión, la potencia nominal, el factor de potencia y los demás parámetros. Para la consideración tenemos en cuenta cuál es el vano mínimo y cuál es el vano máximo. Le damos a aceptar, nos vamos a nuestra vista del perfil y en nuestro diseño de la vista de perfil vamos a decirle al programa cómo tiene que hacer la proposición de la línea. Aquí en los datos por omisión definimos el conductor, el cable de guarda y la estructura del armado. Le damos aquí y en la distribución automática él realiza. Cabe resaltar que este diseño ya es el final, donde se necesitan insertar estructuras y editar estructuras. Y para poder revisar cuáles son los reportes, vamos a reportes, tablas de peso y el conductor de carga. Aquí ya tenemos los resultados finales. Vamos a exportar este Excel y es la tabla que tenemos aquí, donde podemos observar los parámetros finales. Conclusiones. Se observa que las distancias mínimas de seguridad de la catenaria con respecto al suelo efectivamente cumplen lo estipulado en el RETI. Para que en la propuesta de diseño no se generen desprendimientos de las estructuras debido a las tensiones que se generan en ambos lados de las mismas, se deben modificar las distancias entre vanos, agregando más estructuras en el tendido para destruir el esfuerzo mecánico. Se debe tener en cuenta las distancias entre conductores junto con el cable de guarda para obtener los parámetros como la regulación de tensión de forma correcta. El software de DLTCAD es una herramienta muy útil para el diseño de líneas de transmisión, donde se pueden mirar detalladamente los datos que se requieren.
Debido a que el terreno presenta diferentes elevaciones, es necesario redefinir los parámetros iniciales en la propuesta del diseño que arroja LTCAD, agregando y modificando la cantidad de estructuras, la altura y demás.